Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández para compartirles la historia de San Gregorio Barbarigo, obispo del año 1697. Este simpático santo nació en Valencia, Italia, en 1632, de familia rica e influyente. La madre murió de peste de tifo negro cuando el niño tenía solamente 2 años, pero su padre, un excelente católico, se propuso darle la mejor formación posible. El papá lo instruyó en el arte de la guerra y en la ciencia, y lo hizo recibir un curso de diplomacia, pero al joven Gregorio lo que le llamaba la atención era todo lo que tuviera relación con Dios y con la salvación de las almas. Estudiando astronomía, admiraba cada día más el gran poder de Dios al contemplar tan admirables astros y estrellas en el firmamento. Deseaba ser religioso, pero su director espiritual le aconsejó que más bien se hiciera sacerdote de una diócesis porque tenía especiales cualidades para párroco. Y a los 30 años fue ordenado sacerdote. Un amigo suyo y de su familia, el cardenal Chigi, había sido elegido sumo pontífice con el nombre Alejandro VII y lo mandó llamar a Roma. Allá le concedió un nombramiento en el Palacio Pontificio y le confió varios cargos de especial responsabilidad. En ese tiempo llegó a Roma la terrible peste de tifo negro, la que había causado la muerte a su Santa Madre, y el Santo Padre, conociendo la gran caridad de Gregorio, lo nombró presidente de la comisión encargada de atender a los enfermos de tifo. Desde ese momento Gregorio se dedicó por muchas horas cada día a visitar enfermos, enterrar muertos, ayudar viudas y huérfanos y a consolar hogares que habrían quedado en la orfandad. Acabada la peste, el sumo pontífice le ofrece nombrarlo obispo de una diócesis muy importante. El padre Gregorio le pidió que lo deje antes celebrar una misa para saber si Dios quiere que acepte ese cargo. Durante la misa oye un mensaje celestial que le aconseja aceptar el nombramiento y le comunica su aceptación al Santo Padre. Llega a Bérgamo como un sencillo caminante y a los que proponen hacerle una gran fiesta de recibimiento les dice que eso que se iba a gastar en fiestas hay que emplearlo en ayudar a los pobres. Luego él mismo vende todos sus bienes y los reparte entre los necesitados y se propone imitar en todo al gran arzobispo Carlos Borromeo, que vivía dedicado a las almas y a las gentes más abandonadas. En Bérgamo jamás deja de ayudar a quien le pide y los pobres saben que su generosidad es inmensa. Propaga libros religiosos entre el pueblo y recomienda mucho los escritos de San Francisco de Sales. En sus viajes misioneros se hospeda en casas de gentes muy pobres y come con ellos sin despreciar a nadie. Después de pasar el día enseñando catecismo y atendiendo gente muy necesitada, pasa largas horas de la noche en oración. El portero del palacio tiene orden de llamarlo a cualquier hora de la noche, si algún enfermo lo necesita. Y aún entre lluvias y lodazales, a las altas horas de la noche, se va a atender moribundos que lo mandan llamar, y es obispo. El médico le aconseja que no se desgaste tanto visitando enfermos, pero él le responde: ese es mi deber, y no puedo obrar de otra manera. El sumo pontífice lo nombra obispo de una ciudad que está necesitando mucho un obispo santo. Es Padua. Los habitantes de Bérgamo decían: los de Milán tuvieron un obispo santo, que fue San Carlos Borromeo. Nosotros también tuvimos un obispo muy santo, a Gregorio. Qué gran lástima que se lo lleven de aquí. En Padua se encuentra con que los muchachos no saben el catecismo y los mayores no van a misa los domingos. Se dedica él a organizar personalmente las clases de catecismo y a invitar a todos a la Santa Misa. Recorrió personalmente las 320 parroquias de la diócesis, organizó a los párrocos y formó gran número de catequistas. Aún a las regiones más difíciles de llegar, las visitó con grandes sacrificios y peligros. En pocos años la diócesis de Padua
era otra totalmente distinta. La había transformado su santo obispo. El nuevo pontífice Inocencio XI nombró cardenal a Monseñor Gregorio Barbarigo como premio a sus incansables labores apostólicas. Él siguió trabajando como si fuera un sencillo sacerdote. Fundó imprentas para propagar libros religiosos y se esmeró con todas sus fuerzas por formar lo mejor posible a los seminaristas para que llegaran a ser excelentes sacerdotes. Todos estaban de acuerdo en que su conducta era ejemplar en todos los aspectos y que su generosidad con los pobres era no solo generosa, sino casi exagerada. La gente decía: Monseñor es misericordioso con todos, con el único con el cual es severo es consigo mismo. Su seminario llegó a tener fama de ser uno de los mejores de Europa y su imprenta divulgó por todas partes las publicaciones religiosas. Él andaba repitiendo: para el cuerpo basta poco alimento y ordinario, pero para el alma son necesarias muchas lecturas y que sean bien espirituales. San Gregorio murió santamente en junio del año 1697. Dios nos mande muchos Gregorios más, así de santos y generosos. Quien generosamente da, generosamente recibe. Proverbios 11:25. Es muy difícil, hermanos, que una persona rica se desprenda de todos sus bienes. Y este santo, San Gregorio, lo hizo por amor a Dios, porque él lo que más deseaba, cuando su padre lo había estudiado en otros estudios muy diferentes a los que él deseaba mucho y tenía mucha fe y confianza en llegar a ser religioso. Y entonces un padre que lo conoció a él le recomendó que se hiciera sacerdote de una parroquia, y así lo hizo, y más tarde, mis hermanos, tiene el nombramiento de obispo. Es algo grandioso que una persona siendo tan rica, teniendo tantos bienes, se desprenda para entregar su amor a Dios, se desprenda de todo lo que tiene y ayude a los pobres y a los más necesitados. Es algo, como dice aquí en la historia de él, exageradísimo, porque las personas que lo conocían, siempre que lo miraban, iban a consultarle para pedirle algo, y él no les negaba nada. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, a nuestra persona, hay gente que llega a preguntarnos por un favor, y es favor, ya no quisiéramos que fuera algo regalado, sino un favor, de un préstamo, de lo que fuese? A veces nos negamos a ellos, y Dios, mis hermanos, todo lo ve. Dios nos puso aquí, mis hermanos, para ayudarnos unos con otros, y por eso es que estos hombres, hermanos, llegaron a la santidad. Llegaron estos hombres a ser tan santos, que su deseo que ellos tenían siempre era ayudar a las gentes, y siempre que iban a hacer algo, hacían una oración, y por mucho tiempo, no como nosotros de 5 minutos y ya estuvo. Ellos no, ellos duraban horas y horas hincados de rodillas, a veces ante el Santísimo, a veces allí en su cuartito, en un lugar donde ellos no tuvieran ruidos ni nada. Eso era lo que ellos hacían, y por eso Dios les escuchaba y les atendía rápidamente, porque Dios sabe que las personas que lo están pidiendo de todo corazón realmente necesitan la ayuda, y por eso Dios siempre les ayudó en todas las necesidades a estos santos, porque continuamente estaban hablando, estaban en contacto con Él. Nosotros, cuando nos contactamos con nuestros padres, cuando están lejos de nosotros, que los tenemos a varios días de donde nosotros vivimos, cuando les hablamos por teléfono, ¿cuánto tiempo nos gastamos, hermanos, hermanas, para hablar con nuestros padres? En realidad, a veces duramos muchísimo tiempo. Y Dios, siendo el dueño de todo, ¿por qué no duramos más tiempo con Él también, como lo hacemos con nuestros padres de aquí, de este mundo? Si Dios es el dueño de todo, Dios nos puede conceder tantas otras cosas como nosotros no nos podemos imaginar. De la misma manera que recibieron todas las ayudas aquellas personas que se dedicaron a buscar a Dios. Esta gente, fíjese bien, Él llegó a atender a muchas personas enfermas del tifo negro. Era una enfermedad contagiosa, y como cuenta aquí su biografía, cuenta que su madre murió de esa enfermedad,
Y él, pues yo pienso que sí, a las primeras tuvo miedo, como muchos de nosotros tuviéramos miedo también ir a atender a personas contagiosas, que tuvieran un contagio. Sin embargo, él lo hacía. Y en aquel tiempo, mis hermanos, existían tantas enfermedades al igual que hoy en la actualidad. Y en aquel tiempo estaba mucho peor la cosa, porque en esos días no había enfermerías, no había medicinas como las que hay hoy en la actualidad. En aquel tiempo era mucho más difícil para las personas aliviarse de una enfermedad. Sin embargo, Dios, mis hermanos, provee todo y provee a las personas para que les den cuidado a esos enfermos. Ojalá y mis hermanos seamos también nosotros caritativos con las personas y ayudemos en medio de sus enfermedades. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de sus familiares. Bendiciones.